If you want to really see something that said... Un viejo cliché periodístico. Estamos presenciando la imagen que recorrió el mundo ayer. Estamos junto a Pablo Torres aquí en el estudio. Hay nuevas y reveladoras imágenes del ataque contra Donald Trump en Pensilvania. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Bien, ¿y tú, Rafa? Sí, aquí siguiendo los momentos posteriores también de lo que ha sido este ataque y ya ha sido calificado por parte de todos los medios de comunicación en Estados Unidos. Y yo creo que también es el momento de llamarlo así, es el momento del intento de asesinato de un candidato presidencial. Así además se está investigando este ataque a el candidato Donald Trump, además expresidente de los Estados Unidos, lo cual además le da una relevancia superior a lo que es la falla de seguridad que se presentó durante la jornada de ayer a eso de las 6:12 de la tarde y también a lo que son los momentos posteriores de esta persona, ya Thomas Matthew Crooks, que justamente quien es indicado como el presunto tirador de este ataque. Lo que se sabe hasta el momento es que este sujeto se habría colocado en una azotea, en un edificio cercano a lo que era este lugar. Esto era básicamente podríamos decir un descampado, es decir, un patio en el que se haga una idea, una especie de, como un parque finalmente, para que se haga una imagen de lo que podría ser un parque, y al lado de eso había un edificio de no más de 5 pisos, básicamente 4 pisos, donde hay una azotea. En ese lugar es donde Thomas Matthew Crooks se había colocado, según las primeras indagatorias, y vamos a ver, atención, porque tenemos las nuevas imágenes, ahí si me pueden ayudar con el apoyo antes de ver el ambiente, porque el apoyo ya es decidor de lo que finalmente habría sucedido en ese lugar gracias al medio TMZ que ha difundido estas imágenes y que da justamente una nueva perspectiva de lo que habría sucedido. Tú lo hablabas, Rafa, más temprano, la imagen de los francotiradores, y ahí vamos a comprobar también justamente esta es la imagen de TMZ de las imágenes que ellos han difundido. Aquí se ve justamente a Crooks, en estos momentos se le hace un zoom y se puede ver lentamente, gracias a ella TMZ que ha hecho también el cambio de esta imagen, se le ve justamente en la posición de tirador en esta azotea. Es un edificio, incluso yo diría que no más de 3 pisos tendría. Un galpón, exactamente, un galpón. Y ahí es donde está ubicado, se le puede ver en el hombro derecho lo que es la parte trasera, la culata del rifle que estaba ocupando, que tampoco tenemos mucha información tampoco del arma que se habría utilizado. Sin embargo, después la imagen se va a censurada. ¿Por qué? Porque en el ambiente lo vamos a escuchar, se pueden oír una serie de ráfagas de disparos que finalmente dan pie a lo que sería el momento en que es abatido justamente este tirador. ¿Qué se sabe hasta el momento? 20 años, es un republicano registrado, atención con eso, porque en el registro justamente de la votación aparece, ahí está. Esa es la imagen de Crooks antes de ser abatido. Y también lo que se sabe es que habría donado dinero, pero a una causa de los demócratas. Entonces empiezan finalmente ciertas dicotomías. Vamos a ver el momento, el ambiente que tenemos acerca del momento en que es abatido este sujeto. I hope he's turning this way. Be careful, guys. What are you doing? Where's that? Somebody go on. He's right there. Oh, no. El pánico es impresionante en ese momento, la serie de disparos que se escuchan justamente. Y claro, lo que podemos ver es el momento en que esta persona que graba este video hace zoom y luego se escuchan la serie de ráfagas finalmente que dan pie a que se mueva la cámara, porque obviamente la gente en pánico tratando de arrancar, y luego se logra ya esta imagen censurada de un Thomas Matthew Crooks que fue abatido finalmente por el servicio secreto. Se puede ver más imágenes que estamos recopilando, y estas son las fotografías que ha conseguido también el New York Post, imágenes recientes
recientes de distintas partes justamente de la vida de Thomas Matthews Crook, donde se puede ver cuando es graduado, el 2022 se graduó justamente de la secundaria y 2024, 20 años tenía cuando sucede este ataque del que él es indicado como el responsable. Sus padres no saben nada finalmente, aún no han dicho nada a la prensa, en el sentido de que lo único que han podido decir es: no tenemos idea de qué está pasando, queremos saber toda la información, pero una vez que ellos hablen con la policía es que se referirán a la prensa acerca de esta situación. Lo decíamos, 20 años tenía este sujeto cuando es abatido por el servicio secreto. Lo que se sabe, según los datos del registro de Pensilvania, es que estaba dentro de la base de datos republicana, es decir, un republicano registrado. Puede participar de todo lo que son sus votaciones internas, por ejemplo, podría participar de la convención que se va a realizar esta semana, pero también habría donado $15, según ya han dicho varias informaciones, a un comité de acción política, pero que está alineado con los demócratas. Eso fue en enero de 2021. Así que hay ahí ciertas informaciones bastante contrariadas en lo que habría sucedido con este sujeto que finalmente es indicado como el tirador. Sabemos hasta el momento que hay otra persona que lamentablemente resulta fallecida y otra persona herida, y además el expresidente de los Estados Unidos, que sigue en recuperación, que además ha tenido una nueva declaración durante esta jornada donde dice que se van a mantener firmes pero también silentes a lo que es el avance, este ataque finalmente en su contra, en una manera ya de politizar finalmente este ataque ocurrido durante la jornada de ayer en Estados Unidos. Pero la imagen que vemos, que es la que se repite desde que el equipo de seguridad lo saca de ese proscenio, levanta el puño y dice fight, que es como pelear, o sea... es desde ese momento en adelante Trump, que tiene una habilidad maravillosa para identificar estos momentos bisagras y aprovecharlos a su favor. Desde ese momento, y si no lo tiene, es una habilidad natural, digamos, ese gesto ya lo está catapultando primero para la nominación republicana, de la cual no había ninguna duda. Pero me parece a mí, además, no sé si estoy siendo demasiado aventurado, Pablo, pero creo que con esto sube varios escalones y hace que la distancia, que ya era difícil de recuperar por parte de Joe Biden, en su contra, sea insalvable. Él, a partir de ahora, es un presidente, expresidente y candidato presidencial al cual se le intentó asesinar. Ha salido indemne y ha salido segundos después de producido, impulsando, llamando a luchar a sus adversarios. Hay un tema bien importante. Se dan 3 escenarios finalmente en que los más férreos seguidores de Trump hoy día reafirman y se van a volver tal vez voceros públicos de lo que es su campaña. Los que estaban en contra de Donald Trump podrían establecer también una figura de: estamos viendo a un expresidente que se le intentó asesinar, entonces terminará su periodo si llega a la presidencia con toda la seguridad. La tiene de expresidente, entonces aún así se vio lamentablemente una falencia. Pero también a quienes son estadounidenses férreos, por así decirlo, que no tenían claro qué es lo que había pasado, también pueden definir aquí como una situación de: finalmente tenemos a un sujeto al que fue atacado, que nos iba a representar o que estaba en la carrera por representarnos, por ende todo el país está bajo este ataque. Creo que tienes razón ahí, Rafa. Hoy día suma muchísimos votos más, suma mucho más apoyo, o al menos en esta figura de: si quieren hacerlo caer, bueno, estamos la mayoría de los estadounidenses detrás de él. Hay que ver qué va a suceder. Esta era la semana de Donald Trump. Estando en Pensilvania, que es un estado clave finalmente en las votaciones, era ya algo importante con lo que es la convención republicana, donde obviamente iba a ser candidato, pero ahora mucho más. Y vamos a ver cómo lo toma también Joe Biden. Un Joe Biden que lamentablemente, según quienes piensan en todo lo que es lo que son el deep state, por así decirlo, el estado profundo, dicen: bueno, Joe Biden aquí tuvo una participación también en que había dicho que ahora Donald Trump está bajo el ojo del huracán, está bajo la mirada de todos, y así finalmente lo habría puesto en riesgo. Eso, la verdad es que es bastante estirar la regla,
ya a lo que ha sido la política estadounidense. Pero sí, ya desde el primer segundo, tal vez Donald Trump sintió lo que era tal vez el momento en este intento de asesinato, y al verse con vida ya firme y protegido, levanta ese puño y da este signo de, bueno, aquí estamos luchando. Lo que sí es concreto es que aquí tiene que haber una investigación también más profunda. ¿Qué fue lo que sucedió con el servicio secreto? ¿Por qué hubo falencias en un edificio que está al costado justamente de este evento de campaña? ¿Por qué no estaba protegido justamente este edificio por el servicio secreto? ¿Había tiradores de parte de los equipos de seguridad apuntando a la azotea? Sí, pero aún así se logró disparar una bala, al menos una. Está la fotografía justamente del New York Times de Doug Mills, una fotografía que también va a estar para el WordPress Photo. Es impresionante. Absolutamente. Cómo se ve a un Donald Trump con una... Básicamente está estirada la imagen. La traza. Se ve la traza, justamente. Esa es la palabra correcta. La traza de la bala que le habría herido la oreja finalmente, como él dijo, que fue una bala que le perforó el lado exacto. Gracias, Víctor. Ese es el momento en que esa bala le habría rozado la oreja finalmente, lo hiere y genera todo lo que es esta acción. Hay imágenes muy fuertes de personas justamente detrás de Donald Trump que resultaron lamentablemente heridas. Uno de ellos sería el fallecido, la víctima fatal de este tiroteo. Pero ahora empiezan a avanzar también las indagatorias en qué fue lo que sucedió y si habría más personas involucradas. Hay algunos que dicen que se escucharon mucho más tiradores. Puede ser la confusión del momento, puede ser que, claro, todos los equipos de seguridad se dieron cuenta de dónde venían los disparos y empezaron a responder. Pero parte de también las indagatorias que van a ocurrir en las próximas horas, en la jornada del día después del intento de asesinato en contra de Donald Trump. Sí, claro. Lo primero que hay que hacer acá es ver a la persona que falleció y a los heridos que hay, de qué armas salieron esas balas. Porque también hay una imagen que la veía hoy día en la mañana en CNN de cómo reaccionan los contra francotiradores, que son francotiradores que protegen al presidente, que están reubicando sus armas. Empiezan a reubicarla porque el galpón, digámoslo así, el techo de estos galpones, que son construcciones muy corrientes en Estados Unidos, son construcciones ligeras, básicamente para actividades más bien industriales o comerciales, no son casas de habitación, o no suelen serlo, digamos, y tiene esta forma que permite que sin una gran estructura interna se mantengan bien y den fin a los propósitos para los cuales fueron hechos. Pero está a 125 metros en un descampado, o sea, 125 metros es poco más de una cuadra en un lugar donde no hay nada salvo los árboles que interfieran la visión. Uno entiende que el servicio secreto estadounidense debería haber cubierto ese tipo de zonas. Después hay gente gritando tiene un arma cuando él se está subiendo al techo. Esas imágenes uno dice, pero ¿cuál es el dominio del lugar? Y tercero, no sabemos si existió, pero a mí me parece que si hubiera existido ya tendríamos la imagen, un ojo de águila, un dron que permitiera monitorear en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Todas estas fallas evidentemente van a estar siendo analizadas y explicadas en las próximas horas y días, porque para un candidato presidencial que además es expresidente, que por tanto tiene guardia de seguridad de por vida, parece bastante inexplicable que se haya producido una falla que en los primeros minutos quedó tan en evidencia, ¿no? Cuando los que entran a proteger el lugar son uno de diferentes uniformes. Obviamente hay policías estatales, los que están vestidos probablemente de negro, del estado de Pensilvania, y hay otros que son efectivos militares, o al menos usan trajes camuflados, que son los que estamos viendo en la parte superior de la imagen, versus el servicio secreto, que uno los va a distinguir siempre, visten de traje oscuro, camisa, corbata y lentes oscuros, que ahora, claramente tiene que ver con las comunicaciones que usan. Y en ese caso el servicio secreto, ese es la guardia presidencial, porque el servicio secreto, además, lo que veíamos, esa especie de militares también tienen ese servicio. O sea, aquí tenemos por lo menos un FBI, un servicio secreto involucrado, más la policía local, que normalmente se involucra en el radio más lejano de lo que es la primera línea, podríamos decirlo. Ya se está dando también a conocer información acerca del rifle AR-15. Es decir, no es un rifle pequeño finalmente, es un rifle que se puede ver, y claro, los gritos de tiene un arma dan pie a que aquí hubo una falla gravísima de seguridad que termina en un intento de atentado en contra de un expresidente, en este caso de los Estados Unidos, además candidato presidencial. Rafa. Claro, el AR-15,
A ver, empezó siendo como el M16 y terminó siendo la M4 que se usa hoy día. Es un arma calibre 5.56 de fusil automático que ha tenido variaciones en el tamaño de la culata, el tamaño del cañón. Se producen diferentes modelos, pero es un fusil semiautomático accionado por retroceso. Es el arma clásica. De hecho, ahí hay M4 en la imagen que están viendo, que son la evolución de la R15. Entonces, y que además son vistos como el gran peligro para la venta de civiles. Estás vendiendo un arma que es un arma de guerra. Es el más usado en los tiroteos. Exactamente, porque es liviano, fácil de transportar, tiene gran cadencia de tiro y dispara al calibre 5.56, calibre OTAN, que es fácil de conseguir, sobre todo en Estados Unidos, donde se vende todo tipo de armas. Ya el que vemos al fondo es una R15, perdón, M4 también. Muy bien, vamos a tener, me parece, mucho tiempo para analizar lo que está ocurriendo, porque básicamente, y corrígeme si me equivoco, pero todos los atentados que hemos visto contra personeros en Estados Unidos y contra personas tienen después una completa revisión sobre los sistemas de seguridad. Esto es para irlos mejorando. Yo entiendo que tú probablemente no habías nacido cuando se atentó con Ronald Reagan. No, todavía no está. Pero yo sí, era muy chico, pero lo vi. Y se produce todo un análisis de cómo reaccionaron los personeros del servicio secreto. De hecho hay uno que fue condecorado, que es quien le salva la vida a Ronald Reagan, y me parece que aquí vamos a ver lo mismo en el análisis de qué fue lo que ocurrió. Es el análisis que se tiene que hacer, siempre se hace cuando hay intentos de. Sí. O sea, aquí hubo una concreción. Entonces, por eso mismo también es importante saber cuál va a ser la revisión completa que se va a hacer acerca de la falla de seguridad. Las fallas hubo. O sea, que resulte el protegido, por así decirlo, el paquete, si se le quiere decir, herido, lamentablemente. Bueno, eso ya es una falla gravísima de seguridad que la vamos a estar analizando, obviamente, aquí en Chilevisión Noticias en las próximas ediciones. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a estar conversando contigo o viéndote en la pantalla durante todo el día de hoy, me parece. Que tengas una muy buena jornada. Que esté muy bien, cuídate. 10 con 15